Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo y amigos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a dar lectura al capítulo 10 del Evangelio de Lucas en sus primeros 24 versículos. Le invito para que lea con nosotros. Si no le es posible, le pido que ponga mucha atención, que disponga su corazón, porque la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Por lo pronto agradecemos que nos envíe sus saludos, que nos envíe sus comentarios, sus testimonios y también sus peticiones de oración. Donde quiera que se encuentre y a la hora que nos esté escuchando, deseamos que el Señor derrame sus más ricas y preciosas bendiciones. La palabra de Dios dice: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa por donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y he aquí a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Hasta aquí terminan estos 24 versículos. Hagamos unas breves consideraciones. Notemos que a medida que Jesús avanza en su camino hacia Jerusalén,
va siendo cada vez más evidente que un gran número de personas son prospectos para el reino de Dios. Samaria era un campo enteramente nuevo. Sin embargo, son pocos los obreros que proclaman el mensaje de Dios. Jesús hace una comparación con la cosecha del grano que ya está maduro. No importa cuán abundante sea la cosecha, la recolección será poca si escasean los trabajadores o los obreros. Queridos hermanos, ser segador del reino es una tarea difícil. Jesús impuso exigencias estrictas sobre los que desean seguirlo. Recordemos en el capítulo 9, versículos 57 al 62. La proclamación del reino de Dios exige una dedicación y un compromiso que desafortunadamente muy pocos tienen. Aún así, había algunos que estaban listos para la tarea de cosechar. Se nos dice que el Señor nombró a 70 y los envió de 2 en 2 a las ciudades por las que Él mismo iba a pasar. Algunos manuscritos griegos tienen el número de 70 y 2 discípulos como el asignado para un número muy especial. Pero cualquiera que haya sido el número, lo que sí sabemos que fueron nombrados y designados en adición a los apóstoles, porque la obra de cosechar no estaba limitada solo a los 12, era un trabajo demasiado grande. Por eso, queridos hermanos, cada día se requiere de más obreros, de hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la obra. No son suficientes con los obreros que hay hoy en día, se necesita aún más. Ahora notamos que el Señor recluta a estos 70 y los envía a trabajar. Jesús no les da a los 70 ninguna garantía de que les espera un tiempo fácil. Habría peligros físicos y espirituales. Se les ordena viajar con un mínimo de equipaje. No deberían perder el tiempo en el camino con pláticas superficiales, ya que el tiempo apremia. Y eso es lo mismo para nosotros. No perdamos el tiempo en cosas superficiales, porque el tiempo apremia, el tiempo se acaba para la cosecha. Las instrucciones de Jesús son muy similares a las que les dio a los 12 apóstoles cuando los envió anteriormente en el capítulo 9, verso 1 al 6. Ahora notamos que en algunas ciudades y en algunos hogares esos hombres encontrarían un buen recibimiento, una buena recepción. En tales lugares deberían aceptar el hospedaje y la alimentación con agradecimiento. Sin embargo, en otras ciudades no los iban a recibir de esa manera. El acto de sacudirse el polvo que se adhiera a los pies es símbolo del juicio venidero de Dios contra los que rechazan el mensaje de gracia. Sin embargo, fueran bienvenidos o no, los obreros debían anunciar que el reino de Dios estaba cerca en la persona de Jesús. Así que, hermanos, nosotros tenemos que predicar, reciban o rechacen el mensaje, debemos hacer la tarea que el Señor nos ha encargado. La idea de que algunas ciudades iban a rechazar el mensaje de parte de Jesús motiva al mismo Señor a hablar contra la ingratitud y la falta de arrepentimiento. Recordemos que Sodoma fue la ciudad destruida por azufre ardiente por causa de su impiedad, según Génesis 19. Sin embargo, hasta Sodoma será juzgada menos severamente que las ciudades que le cerraron su corazón a Jesús y a sus mensajeros. En estos versículos se dicen palabras de lamento contra Corazín, Betsaida y Capernaum. El sitio de Corazín, recientemente excavado, está cerca del mar de Galilea. Jesús hizo milagros de alimentar a los 5,000 cerca de Betsaida. Había hecho muchas obras poderosas en Capernaum. Jesús no predicó ni hizo milagros en Tiro ni en Sidón, que eran ciudades cananeas o gentiles, situadas a la costa del mar Mediterráneo. Condena a las ciudades judías porque se niegan a arrepentirse.
En realidad, esas ciudades se comparan de una manera desfavorable con las ciudades gentiles. Lejos de ser elevada a los cielos por ser el lugar donde el Hijo de Dios hizo muchas actividades y milagros, Capernaum descenderá hasta el Hades, es decir, al lugar de los muertos. Notamos también que el Señor Jesús se siente profundamente herido por el fracaso de su ministerio en esas ciudades de Galilea, porque no hubo ningún cambio sincero de corazón ni disposición para recibir su mensaje misericordioso de la salvación. Pocos estuvieron listos para tomar su cruz y seguirlo. Él les dijo a los 70 que los estaba enviando como sus representantes personales, quienes seguramente recibirían el mismo trato que Él. El Señor Jesús viene en las palabras de sus mensajeros, y la respuesta a los mensajeros es una respuesta a Jesús y al Padre que lo envió. Dice la Biblia que los 70 regresaron de su misión llenos de entusiasmo. Informaron a Jesús que aún los demonios se sometían a ellos al escuchar su nombre. No estaban acostumbrados a ejercer tal poder ni autoridad, pero nuestro Señor comparte su regocijo y les cuenta de una visión que Él tuvo de que Satanás que caía del cielo como un relámpago. Esta es una visión del juicio final para Satanás y para todos sus demonios. Cuando el Señor Jesús habla de la autoridad que les da a los misioneros para pisotear serpientes y escorpiones, podemos aplicar eso al diablo y a su descendencia. Juan el Bautista se dirigió a algunos de los que estaban entre la multitud que acudían para ser bautizados, llamándolos generación de víboras. Los que suponen que Cristo hoy en día les da a sus seguidores inmunidad a las picaduras de las serpientes, basándose en esta y en otros pasajes de la Escritura, pierden el punto principal. El enemigo principal de los creyentes no es ningún miembro del reino animal, sino el diablo mismo. Y sabemos que aunque Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario, aún sigue haciendo su obra maligna, pero viene su final. Muy pronto el Señor Jesucristo terminará completamente con la obra maligna que Él produce en este mundo. Así que el Señor, de una manera muy sabia, intenta suavizar el entusiasmo de sus mensajeros que regresan llenos de entusiasmo ante las obras que han logrado. Porque lo que importa más que cualquier otro poder que ellos tengan sobre los poderes del diablo es el hecho de que el nombre de ellos está escrito en el cielo. Jesús había visto la caída de Satanás de los cielos, mientras a sus discípulos les promete un lugar en los cielos. De esta manera ellos ganaron lo que Satanás había perdido con su rebelión. Queridos hermanos, el regreso triunfante de los 70 y la visión de la caída de Satanás de los cielos llenan a Jesús de gran gozo. Movido por el Espíritu Santo, alaba a su Padre Celestial por la revelación de la salvación que han visto los niños. Este es un término que Jesús usa muchas veces cuando habla de sus seguidores. Los pone en contraste con los sabios y los entendidos a quienes se les ha ocultado esta revelación. Era evidente la ceguera espiritual de la gran mayoría de los contemporáneos de Jesús, especialmente de los rabinos y de los sabios entendidos de ese tiempo. Era la voluntad del Padre darles a conocer a los niños, es decir, a sus seguidores, el camino de salvación que está en Cristo. Por otro lado, también esta revelación nos da la del Padre por medio de Jesús mismo. El Padre no les dio ninguna revelación inmediata ni directa a los discípulos. Más bien, ellos llegaron a conocer los secretos de la salvación mediante Jesús, porque Él es la palabra de Dios, Él es la palabra viva. Queridos hermanos, nosotros hoy tenemos esa revelación en esta palabra bendita, y ahí conocemos los secretos divinos. Aun cuando el sabio y el entendido buscan otras formas de conocer las cosas divinas, esos misterios permanecen ocultos y solo han sido revelados a los sencillos de corazón. Por último, también notamos que el Señor Jesús había pronunciado unos ayes por algunas de las ciudades de Galilea que se habían negado a oírlo. Ahora, cuando se dirige a sus discípulos, equilibra esos ayes al hablar de las bienaventuranzas.
Y dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Los discípulos son bienaventurados por lo que ellos vieron y oyeron. El cumplimiento de las promesas que fueron hechas en el Antiguo Testamento. Los profetas como Isaías y los reyes como David no tuvieron el privilegio de ver ni escuchar lo que ellos escucharon y vieron. Queridos hermanos, los creyentes, nosotros, hoy en este día también somos bienaventurados, porque con los ojos de la fe tenemos el privilegio de ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Podemos escuchar la revelación que Él mismo nos da a través de su palabra. Y ciertamente, ellos regresaron con gozo y alegría. Los 70 regresaron regocijándose de todo lo que habían visto, pero aún más se debían de regocijar que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Usted y yo hoy tenemos muchos motivos para regocijarnos, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y porque el Señor se ha manifestado con nosotros de manera sobrenatural, poderosa y misericordiosa. Y por eso le invito para que en este momento oremos por las necesidades. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, hoy le invito para que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se arrepienta de sus pecados y permita que Jesús le lave de todo pecado y de toda maldad, y así su nombre esté escrito en el libro de la vida. Oremos al Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Nos gozamos y nos alegramos al leer tu palabra, las cosas que nos has revelado. Como tú, Señor, envías a aquellos 70 y hoy también nos envías a nosotros a predicar, porque la necesidad sigue siendo mucha. También podemos, Señor, ver de aquellos que no se arrepintieron. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener un corazón arrepentido y quebrantado, y también predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Señor, así como estos 70 regresaron gozosos por lo que habían visto, como tú obraste en milagros a través del poder que les diste, pero también tú les recordaste que mayor gozo debe haber porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hoy nos gozamos por este motivo. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Sabemos que el día que tú nos llames a tu presencia, nos llamarás por nuestro nombre. Padre, también te pedimos por las necesidades, porque creemos en que tú nos has delegado poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, toda obra del maligno. Hay poder en Cristo. Señor, haz libre, restaura, sana para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia en este día. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hermano y hermana, que Dios le bendiga. Siga escudriñando la Sagrada Escritura y con el favor de Dios, el día de mañana aquí le esperamos para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con cada uno.